presentación, hermana. Regresamos nuevamente, hermanos, a continuar el servicio. Bueno, voy a dejar el lugar a nuestro hermano Roberto, que es el que nos va a compartir en este momento. Adelante, hermano Roberto. Buenos días, hermanas, hermanos. Buenos días. Como siempre es una bendición poder compartir con ustedes la reflexión, el estudio, la meditación que yo he preparado, respetando siempre sus lecturas. Como les he dicho, he estado trabajando con ustedes el Evangelio, lo que dice este tal Jesús. Para muchos Jesús es un gran maestro, para otros el Cristo, el Mesías, para otros un gran amigo, hermano, hasta se dice así: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, ¿no? Una condición también, un compromiso ético que también solicita de reciprocidad Jesús. Esto es, si uno se prepara, yo le digo a mis alumnos: oigan, yo me preparo para dar la clase, ustedes prepárense para estudiar, ¿no? Entonces, de esta manera hay reciprocidad. Entonces volvemos a la reciprocidad. Nosotros nos comprometemos como padres y los hijos se tienen que comprometer a ser hijos, con todo lo que esto represente. Y esto lo digo porque hoy vamos a hablar de los signos. Ahora, quedó pendiente la continuación de lo que para mí era importante mencionar en el Evangelio según San Marcos, por favor, en el capítulo 4, de que estábamos hablando precisamente lo que representaban las semillas. ¿Qué quería decir Jesús al hablar de parábolas? Jesús está utilizando símbolos, signos. La parábola quiere decir poner en lugar, está poniendo un ejemplo, pero muchos ponen la cuestión literal de lo que representa la escritura, y la invitación, claro, es leer la Biblia, sanar el alma a través de la escritura, pero la interpretación de ella tiene que ver no solamente con la Biblia, sino con cualquier texto. Pero también nosotros leemos la realidad. O sea, ustedes platican, ahorita platicábamos, un signo es tener tantísimos hermanos, 7, 8, 9, 10, 15. O sea, eso es un signo, que es, sin que me digan cuál era la situación de vida, el que sean 15 hijos, ya nos condiciona toda una estructura. ¿Sí? Eso es lo que hacen los psicoanalistas realmente. Aprenden a leer los signos. Pero el cristiano sabe qué ha hecho. Las iglesias se han metido solamente a una lectura literal y no han tomado las otras disciplinas como la sociología, la antropología, la etnología, la psicología. O sea, nos hemos llevado precisamente a menospreciar el pensamiento científico. Y el pensamiento científico tiene que ver con estas escuelas que les acabo de decir. Podemos leer la Biblia desde un pensamiento científico también. ¿Esto qué quiere decir? Haremos cuentas, experimentos para que sea ciencia, para el método científico, hacer una hipótesis, hacer una investigación, pues sí, hacer comprobaciones, y no solamente desde la parte empírica y lo que yo siento, ¿no? Sino también meternos al terreno de una lectura científica de la Biblia. ¿Qué pues oraré con el espíritu? Sí, pero también con el entendimiento. Y la iglesia de Berea fue más honorable porque no creyeron a lo que les decían, sino hasta que investigaban. Eso es un pensamiento
científico. Y dentro de ese pensamiento científico o de esa escuela de las ciencias, de literatura, nos metemos a un área que para mí es importante, porque podemos interpretar la Biblia para poder sanar o seguir sanando nuestra alma. Esto quiere decir que en la Biblia encontramos semillas ahora. Pero voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes ven un arco iris, ¿qué les viene a la mente? Belleza, ¿sí? Los que son muy bíblicos, recordamos el Génesis, la promesa de Dios, ¿no? Vean, la belleza, la cuestión estética. Otros muy bíblicos y literalistas se van ahí y dicen, no, Dios hizo un pacto. Pero ¿qué más? Si ven un arco iris, que ya se viene el agua, aunque literalmente solamente es el reflejo de las gotas ante la atmósfera, ¿eh? O sea, eso es lo que representa ese sol y toda la luz. O sea, literalmente es eso. Pero en julio, si veían un arco iris, representaba la comunidad de la diversidad, del orgullo. En mi contexto, o en nuestro contexto, ya no representa solamente lo del Génesis. Ya tiene ese signo, tiene muchísimos significados. Y yo lo tengo que mirar desde la antropología, desde la sociología, desde la psicología, desde la teología. Y nuestro trabajo es poder tomar estas escuelas y poder hacer un estudio serio desde la teología, porque nos aproximamos a mirar un texto sagrado. Pero han hecho de lo sagrado solamente como algo intocable, como que solamente es para unos cuantos. Y eso nos ha limitado a mirar una sociedad precaria, necesitada, y solamente hemos utilizado un legalismo, un literalismo, para poder discriminar y menospreciar, por ejemplo, a los del arco iris, en mi contexto. Y actualmente, o hace unas semanas, en las noticias apareció precisamente una noticia que se hizo viral por todas partes, donde decían que Carlos Monsiváis había andado con un presidente amorosamente. Carlos Monsiváis, donde vuelvo a lo mismo, mi interpretación, ¿sí? Mirando los signos, no es que les importara que anduviera con cierto presidente, sino tiene que ver el horror, la homofobia que tienen muchas personas, ¿sí? A la llamada diversidad sexual o de género, a lo que es diferente a ellos. Entonces, a esto en otras escuelas o en otras disciplinas se llama semiótica. Ahora, la semiótica también se utiliza para poder leer y sanar nuestra propia alma. O sea, nosotros cómo nos aproximamos también a nuestra propia vida. O sea, esto enseñan en las universidades. ¿Y por qué no en las iglesias? ¿Por qué no analizamos bajo un pensamiento crítico, serio, nuestra propia existencia? Desde el terreno ontológico, desde nuestra espiritualidad. Ojitos cerrados y tú crees solamente. ¿No? Eso es lo que nos dijeron. Tú crees, la experiencia. Oh, está bien, pero es una parte y hay que analizarlo. Y aquí en la Biblia aparecen dos figuras bien importantes. Una es la semilla. Una, que el sembrador sale a sembrar la semilla. Y otra vez, que es un sembrador en ese contexto. El campesino. Jesús vivía en un contexto de campesinos. Y aquí, ¿cuántos hemos vivido en un contexto de campesinos? Pero ahí les va, esto es una parábola, es una metáfora, son signos.
hay que interpretarlo. Y la paradoja es que Jesús es semilla, Él viene, se despoja a sí mismo, toma forma de ser humano, de siervo, dice la teología, y se deposita en tierra esa misma semilla, y es algo que le llaman en la Biblia el proyecto de Jesús, que en mi contexto sería un proyecto, el proyecto de Dios en Jesús, un proyecto de vida. Porque honestamente yo ni conozco un reino. Entonces tomo los signos y los interpreto. Y este Jesús es semilla y se deposita, pero la grandeza es de que ustedes también son semilla y son tierra. Porque se trata de humanidad. El jardín, lo que Dios sembró, pues no es otra cosa que nosotros mismos hay esa tierra, somos tierra. Y nosotros mismos también nos depositamos. Pero en mi contexto, vean cómo yo leo hay que leer los signos. Hay algo que se llama Monsanto, que son semillas transgénicas, que producen cáncer, que dañan la vida humana. Y no solamente eso, sino la tierra. Porque ya no se consume, ya no se siembran productos orgánicos. Y para mí el signo es de que así como Monsanto, que ha hecho un negociazo, todo lo ha visto como un sistema de recursos económicos, y ha sido una tierra de combate financiero, ¿sí? Lo ha llevado a destruir la tierra y también a sembrar cáncer en los cuerpos. Así ha pasado lo mismo a través del paradigma histórico de nuestras propias vidas y nuestras creencias. Se nos ha impuesto cómo tenemos que pensar a Dios. Y yo me he llevado, de veras, en cada diálogo yo veo que todos tenemos una imagen de Dios. Y así todos lo ven a Dios. Pero también hemos tenido temor de ver y pensar a Dios desde las ciencias, desde un pensamiento crítico y científico. No, a Dios no lo cuestiones, a Dios no le digas nada, esa es la voluntad de Dios. Ah, caray. Y eso ha dañado, como Monsanto, también las interpretaciones bíblicas, las imágenes de Dios, han dañado así y han generado en el ser humano una cuestión cancerígena. Como Monsanto. Y de esa manera yo sí puedo decir, como diría Nietzsche, Dios ha muerto, porque yo no creo en este Dios. Que muera, y que si creen así muchos, pues que siga, que muera los dioses. El tema es entonces cómo interpretamos esto. Estas semillas. Porque la escritura nos había dicho que el árbol tenía que ser como el Líbano, o sea, tiene que ser frondoso. El cristiano tiene que ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, y la trascendencia tiene que ser, está bien, esos son signos, eso es semiótica. Pero aquí aparece algo que con lo que cierra con broche de oro, y para mí es el centro del evangelio. Así se los pongo. Porque pone aquí, empieza a menospreciar la tierra que tiene espinos, por ejemplo. Y vemos mal ese tipo de tierra. Pero bajo nuestros contextos y las historias olvidadas, ¿sí? Las historias lastimadas, pues díganos cómo nos protegemos. La tierra cómo se protege, el ser humano cómo se protege. Al tal grado que la simbólica desde el análisis psicológico, pues también los animales tienen garras para defenderse. Y entonces expliquemos por qué luego nos estamos arrancando las uñas. Porque nos han cortado las garras, porque nos han domesticado. Y en la iglesia también nos han domesticado. Cuando por naturaleza tenemos que tener un espíritu inquieto, rebelde, curioso.
creador. Y entonces sembrar en espinos también está mal eso. Y todos hemos señalado esto. Pues la burra no era arisca, los palos nos hicieron. Eso es lo que pasa en la siembra. Ahora dice que el sembrador así aventó por todos los caminos. ¿Y por qué no reinterpretamos eso y vemos a este Dios que desborda su amor y su misericordia a toda persona? ¿Por qué no vemos esto como que si todos alcanzamos gracia? ¿Y por qué no seguimos pensando que unos cuantos? ¿Sí vamos? Pero lo que les estaba diciendo es que tiene que ver con la centralidad de cómo cierra esta parábola, estas señales, estos signos, con lo que en ese contexto de siembra, de campesinos, era una plaga, que era el arbusto de la semilla de mostaza. Todos ya, ahorita ya, hasta cantamos, ¿no? Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, ¿no? Pero eso era una plaga. ¿Cómo pues pone Jesús de ejemplo la semilla de mostaza, que era una plaga, el arbusto? Y no pone como en el Antiguo Testamento, o muchos decían, pues el árbol, el cedro, ¿sí? El árbol robusto, grande. ¿Por qué carambas pone el arbusto que era una plaga? Que había crecido sola, que no había necesidad de que alguien con todos los hábitos, aunque yo luego uso cuello clerical y estola, los hábitos pues no hacen al ministro. A veces nos creemos dueños y señores de esa tierra, de la comunidad, de la iglesia, y dictaminamos qué tenemos que arrancar, qué sí y qué no. Pero es algo bien interesante. La plaga también Jesús lo pone de ejemplo. Lo más ruin, lo más menospreciado, lo que no sirve para el mundo, para los campesinos, para la iglesia, esto lo exalta Jesús. Yo pienso que porque tuve la oportunidad de conocer a Carlos Monsiváis. Él seguro estoy que se hubiera reído de lo espurios que fue al estarles diciendo eso. Y él hubiera aceptado dignamente el que si lo señalaban, él decía, si el mundo señala a los nacos, yo soy un naco. Si el mundo señala a los gays, yo soy un gay. Si el mundo señala a los pecadores, porque él venía de una tradición también interdenominacional. ¿Un pecador? Pues soy un pecador. Él hubiera hecho esa metáfora también. Porque de lo menospreciado es ahí donde Dios nos toma. Y es ahí donde entra nuestro pensamiento crítico, nuestra fe. O sea, como seres integrales, ¿sí? No podemos separar, esto es como carnal y esto es, ¿no? Por eso a mí me encanta. Hay un pensador judío, Maimónides, que precisamente él llama a no separar lo que los griegos hacían con el fenómeno y la número. Eso hicieron los griegos. Y él le llama no. La cosmovisión o el pensamiento judío tenía que ver con que nosotros estamos vinculados con la tierra. O sea, nosotros no estamos para señorear la tierra, sino para vincularnos con ella. Nosotros no estamos para señorear, ¿sí?, la plaga. Y luego dicen, es que toda esa basura va a ser arrancada y llevarse al infierno. Entonces el infierno, pues el infierno también honra a Dios.
si lo vemos de esta manera. Entonces, todo esto, viene el diablo y dice aquí Satanás, y se lleva las semillas, y hacemos un cuentito bien bonito. Y vemos a Satanás como un ente, pues que es el antagónico de Dios. Y si vemos a Satanás también desde las escuelas de la sociología o de la psicología, y lo vemos, o desde la teología, solamente como la adversidad que pasamos. Y a veces, como mencionaban hace rato las hermanas, ¿sí?, llega el momento en que nos quebramos, las historias vulnerables, viene la adversidad, pues no queda de otra, ¿no? Pues nos caemos. Pero el tema es si te quedas ahí. Decía la hermana Lupita con el testimonio de la hermana Carmen. Pues sí, eso era antes. Pero ahorita pues ya no me dejo, ya no me permito. De eso menospreciado, de esa semilla de mostaza, vean la grandeza que existe. Vidas dignas. Vidas para la honra y gloria de Dios. Ahí tiene sentido eso, y no desde los cuentos mágicos. Por eso cada cuento, y así lo digo con mucho cuidado para la cuestión de la fe de los hermanos, de las hermanas, porque son libros sagrados. Pero así hay que ver cualquier libro, y de eso nutrir nuestra fe. Y así mirar la realidad. Y quiero terminar solamente. Traía unas diapositivas para trabajarlo. Pero bueno, no las metí bien. Si nosotros seguimos con una lectura literalista, lo que vamos a generar precisamente son raíces de dolor, de culpa. Y eso va a ser algo, yo le he puesto una anomalía espiritual, humana. O sea, las personas, por como somos imagen a Dios, no podemos seguir conduciéndonos a dañar a las personas como el ojo por ojo y el diente por diente, porque eso también es un símbolo. Imagínense, por eso estamos todos tuertos, todos ciegos, todos mancos, todos cojos. ¿Y en qué momento? Pues estamos completos. Y vio Dios que era bueno. La palabra buena a mí casi no me gusta, porque lo romantizamos y lo llevamos a un área moral. Realmente el texto, o aproximarnos al texto, dice, vio Dios que estaba completo. El ser humano está completo. La persona está completa. Así como está. Así. No podemos permitirnos que dentro de la iglesia haya inspectores de la tierra o de la semilla o de las identidades de las y de los hermanos. Solamente Dios nos llama a ser semilla y tierra hospitalaria, vincularnos con la tierra, con la semilla, y que está de mucho fruto. Ningún cuerpo lastimado, ningún cuerpo, ninguna persona nace siendo maldita. Y con esto quiero quitar la figura que por años establecieron con lo que se llamó el pecado original. Y con eso acabamos con un montonal de cosas y quitamos el pecado original. Que ya eso viene en los concilios. O sea, si quitamos el pecado original,
Estamos quitando la culpa del infierno, quitamos la condenación de nuestro espíritu, del lago de fuego y un montonal de cosas, de eso del bautismo, porque si no hay que quitarle los cuernos, si no se va a ir al limbo, quitamos un montón de paradigmas y podemos ser más felices. Cada historia, cada persona, hemos salido adelante aún en el menosprecio del tipo de tierra que somos. Hemos salido adelante así, con la semilla, que digo yo, somos semilla sagrada, porque tenemos el Espíritu de Dios. Frente a cada cedro imperial y estructuras que excluyen a la comunidad, a la iglesia, Jesús nos está llamando a ser como ese arbusto silvestre, menospreciado, a ser rebeldes en el pensamiento, como el arbusto de la semilla de mostaza. Pero donde ahí posaban las aves y ahí hacían sus nidos y estaban seguras. Yo prefiero ser eso. Y que ahí lleguemos. Y que ahí lleguen las aves y hagan su morada. Porque las aves también es una señal y un signo de la presencia de Dios. Dios amor nos bendiga, hermanos. Gracias. Gracias, hermano Roberto. Bueno, vamos a retomar algunas palabras del hermano Roberto y entramos también de lleno a lo que es el tema que nos ocupa a mí en lo personal, que es sanando el alma, a través de la lectura y la meditación de la Biblia. Les pasamos una hoja donde nos tocó leer la semana pasada segundo libro de Samuel. Anteriormente se decía que solamente había un libro, pero que por cuestiones semánticas o algo así lo dividieron en dos libros, primero y segundo libro. Entonces el segundo libro nos narra precisamente lo que es la época o la etapa más crítica de este personaje que fue David. Un personaje que en algún momento dado a veces se le atribuyen o se le han atribuido actitudes como ejemplo del cristianismo, pero cuando se analiza bien, entonces uno dice, pues sí, pero no es un buen ejemplo, es un mal ejemplo. Entonces ahí hay que desmitificar. O sea, se trata a veces de no exaltar o exaltar tanto a veces a las personas, sino más bien analizar para ver si pueden ser una guía para nosotros. Recuerden que el 80% de nuestro desarrollo, el 80%, viene con respecto a la imitación y a la enseñanza que otros nos han dejado. Y eso es de manera natural y así lo tenemos también científicamente comprobado. Nuestras neuronas espejo, que apenas en el año de 2000 o 1998 fue cuando se empezaron a estudiar las neuronas espejo que todos tenemos, y es la manera en cómo se activan y cómo están replicando muchas conductas de
personajes anteriores, de todo tipo. Entonces, ubicando bien a David en este sentido, yo solamente voy a plantear cuáles son los inconvenientes que hay que considerar con respecto a David, ¿sí? Para que así cada quien forme su opinión. Si lo quieren uno tomar como un ejemplo y lo quieren seguir, pues está en esa libertad, lo pueden hacer. Si lo quieren otros realmente considerar como una persona que hay que pues cambiar o modificar sus actitudes de él para no caer en el mismo error, pues también lo pueden hacer, pero eso ya cada quien lo decide. Yo solamente les voy a explicar lo que yo leí, lo que pues revisé y medité sobre este asunto. Entonces, en el primer capítulo, que es del 1 al 12, según la nota que le estoy dando, del 1 al 12, segunda de Samuel, en el capítulo 1, segunda de Samuel 2, perdón, segunda de Samuel 2.1, segunda de Samuel 2.1. Quiero empezar con esta definición, ¿sí?, que está aquí escrita. Así dice, segunda de Samuel 2.1. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor y le preguntó: ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya?, volvió a preguntar David. Y el Señor le respondió: a Hebrón. Este es un diálogo que es necesario tomar en cuenta, un diálogo con Dios. En algún momento dado tenemos que encontrar el contexto adecuado y el entendimiento correcto, la meditación, porque muchos se van con esa idea. Así como David se comunicaba con Dios, le preguntaba de todo, así también yo escucho a Dios y Dios me habla. Y ese es el peor error que realmente yo he visto y he vivido. Viví en un principio, pero después me enderecé en ese sentido. Es empezar a entender que no puede uno seguir con una conducta que realmente nos está desviando de la razón principal. Entonces me voy a centrar un poco más en este asunto, en esta relación, en cuanto cómo consultar a Dios. ¿Sí? En ese tiempo, quiero aclarar que depende quién hizo el libro. Hay que saber quién escribieron esas letras, porque quien escribió estas letras no fue David. Nos vamos a Salmos y ahí sí le entendemos su sentimiento, su forma de ser. Los Salmos es una expresión interna y externa de David, con su puño y letra la mayoría de los Salmos. Y es entender qué pensamiento y en qué actitud se movía David. Pero en esto no. En esto quien escribe son tres críticos de David. Primero, Samuel, que estuvo cerca de David cuando lo fue a ungir, y fue el que realmente escogió, a través de lo que le decía Dios, escoge no a los otros hermanos de Isaí, que fuera el padre de David, sino escoge a David, que era el que menos se pensaba que él pudiera ser el rey. Entonces Samuel es una parte importante de la vida de David, de los primeros años. Pero después están otros dos que son dos profetas: Natán y ¿quién otro?
Es que se me olvida ese segundo profeta, ¿sí? Gad y Natán. Esos dos profetas principalmente fueron los que escribieron estos textos de Segunda de Samuel. Y entonces hay que entender de qué manera veían a David, de qué manera le aconsejaban, de qué manera expresaron su obediencia y su rebeldía de David. Recuerden que también en esta etapa ya es cuando empiezan a crecer y a nacer no solamente los reyes en Israel, porque ya había en el mundo, pero en Israel empiezan, pero también los profetas empiezan a hacerse presentes. O sea, los consejeros, los que debían de estar cerca de las personas para poderles en cierto momento orientar sobre el comportamiento y sobre su actuación. ¿Bien? Entonces por eso aquí David, ¿sí?, está diciendo, uno de los profetas, o sea, en especial podríamos decir que Natán, ¿sí?, que le empieza, y David se inquieta y decide preguntarle a Dios. Y ahí está la respuesta de cómo en algún momento dado Dios le daba la respuesta a David, pero en sí no era Dios. Ahí es donde está el asunto, no era Dios, porque para tener un diálogo con Dios es una situación muy especial. La Biblia dice que si Dios habla, no va a rugir el león. Si Dios habla, no van a profetizar las personas. Si Dios habla, no se va a hacer el mundo de una forma adecuada. Ese es el asunto que tenemos que entender. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando no habla Dios, sino que son entendimientos humanos, las cosas no suceden, o suceden de una manera equivocada. Por eso es muy atrevido decir, Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Me dijo esto, ¿y por qué no lo cumpliste? O sea, cuando alguien dice, Dios me habló, puede ser cierto, pero lo que le diga a Dios, a él, en algún momento dado, tiene que cumplirlo de una manera, ¿sí?, correcta y adecuada. Por eso la palabra de Dios no se puede decir Dios me habló. Hoy se utiliza como algo así muy común, pero al mismo tiempo esa otra palabra que se agrega, común y corriente. Es muy corriente decir Dios me habló, porque cuando Dios habla realmente, las cosas suceden y las cosas se transforman. En primer lugar dice, es que Dios me habló, está bien, pero si te habló es para que primero te transforme a ti, no para que vayas a contarle a las personas que Dios te habló y que tú tienes un don especial. Si Dios te habla, primero es para que nosotros seamos transformados. O sea, esa semilla que dice el hermano, seamos realmente una semilla que da frutos para el propósito de Dios y de la comunidad, no de nosotros mismos. Vemos que si Dios me habló, y por eso yo tengo buena salud, tengo buen empleo, porque Dios me habla y Dios me dice qué hacer. No, esa es una equivocación. Ubicarnos bien en este sentido es realmente entender que cuando Dios nos habla, hay que hacerlo de una forma muy especial para ver qué es lo que sucede. Entonces aquí Natán y Gad eran los profetas que le hablaban a David a través, o sea, Dios le hablaba a David a través de los profetas. De ahí que hay algunas cosas que David se atrevía inclusive a no obedecer. ¿Por qué? Porque se lo estaba diciendo el profeta, se lo estaba diciendo una persona. Por eso, cuando entendemos esta situación, decimos, sí, pero escuché yo la palabra de Dios a través de quién, a través de un pastor, a través de un ministro, de un sacerdote, de acuerdo, pero
fue la palabra de Él, ¿sí? Entonces, cuando realmente esa palabra de Dios viene transmitida de una manera adecuada, entonces también la persona se da cuenta y obedece. Como no es así, no sabes, todo lo que decimos a veces, ¿verdad?, pues no siempre se cumple, o no siempre decimos, esta es palabra de Dios. Entonces, cuando eso pasa, es como estar abaratando y restándole importancia y poder a la palabra de Dios. Bien, entonces aquí el asunto es, ¿cómo entonces entender este punto de comunicarnos con Dios? Hay una frase que es muy antigua, es una frase latina: Vox populi, vox Dei. Vox populi, vox Dei. ¿Qué significa? La voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Ah? Entonces ya no nada más son los profetas, ya no nada más son los sacerdotes, ya no nada más son los pastores, porque a veces los mismos pastores podemos transmitir información falsa y equivocada. En donde va el asunto es también saber escuchar la voz del pueblo, la voz de las personas. Y eso, así como diciendo, pues ¿cómo voy si eso nunca me lo han enseñado? ¿Cómo voy a escuchar a un vecino? ¿Cómo voy a escuchar a un drogadicto? ¿Cómo voy a escuchar a un político o a alguien pervertido? Si realmente Dios habla a través de la iglesia, por los ministros y los pastores. No es cierto. A veces habla menos a través de nosotros. Yo se los digo con esa certeza de que a veces transmiten mejor la palabra de Dios o hablan impulsados por la palabra de Dios personas que ni siquiera son religiosos, ni siquiera son cristianos. De ahí viene precisamente esas palabras del hermano Roberto. Son espinos, son piedras. Pues sí, pero a través de ellos también aparece la palabra de Dios. Aquí el asunto es cómo interpretarlas. Ese es el principal problema. Cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, a la entrada, lo seguían las multitudes, sus discípulos, gritándole: Hosana, Hosana, el Hijo de David. Y los escribas y los fariseos, los contrarios a la enseñanza de Jesús, les decían que callara ya a las multitudes, que no querían escuchar esa voz en la cual clamaban a Jesucristo. Y Jesús dijo: si estos callan, aún las piedras van a hablar. La palabra de Dios está precisamente en toda su creación, pero aquí lo importante es que podamos interpretarla y entender los signos, y eso es lo complicado y lo difícil. Pensamos que solamente Dios habla a través del pastor, a través del papa, a través de los guías religiosos o a través de un hermano muy espiritual, y nos olvidamos de que realmente la manifestación de Dios aparece ahí en su forma de expresión. Ahí está Dios manifestándose y hablándonos, pero no lo podemos interpretar. Repito, una cosa es interpretar lo que dice el pueblo, porque también habla Dios a través de ellos. Interpretar lo que sucede en la naturaleza, cuando crece la semilla, cuando hay nubes, cuando sale el arco iris, cuando sale
es interpretarlo. Los signos que dice el hermano, los signos son importantes. Hipócritas, les decía Jesús a los escribas y fariseos. Ustedes saben muy bien que cuando el cielo está con nubarrones, dicen va a llover. Interpretan eso, pero no interpretan los tiempos en que estamos viviendo. Eso es la interpretación. Y entonces ya el asunto es de que habemos, o hay quien transmite la palabra de Dios, lo que está escrito y lo que supuestamente se dice que se debería hacer. Pero vemos otros que interpretamos los signos y la manera de la lectura. Ya no nos vamos con la idea de que así fue desde un principio, y esa es la teología y la doctrina que se está enseñando desde hace siglos, ¿no? Ahora interpretamos, redefinimos, reencauzamos, reeditamos las cosas y reeditamos inclusive la doctrina cristiana para poder entender que no era así y que nunca había sido así. Bien, entonces en este asunto es por qué David buscar a Dios y que le hable, porque era su sentir. Pero era Gad y Natán el que le hablaban y le decían, esto está bien y esto está mal. Hoy quiero hacerle un palacio, una casa enorme y de lujo a donde esté el arca de Dios, porque siempre ha habitado en tiendas desde que salimos de Egipto. Pero hoy queremos hacer algo especial. Y le dice el profeta, ¿sí? Si tú tienes esa idea y ese sentir, está bien, pero te recuerdo una cosa, que Dios no habita en un lugar hecho por manos humanas. La grandeza de Dios no se puede contener en un lugar. De ahí entonces que David tiene que modificar ciertas cosas. Entonces yo no se lo voy a hacer. No, tú no se lo vas a hacer porque tú no estás preparado para hacerme una casa. El que lo va a ser tu descendiente, que puede ser el siguiente de tus hijos. De ahí entonces viene también una situación que decimos, pues es Salomón. Ni siquiera fue Salomón el que realmente se escogió para hacer una casa, porque se estaba hablando no solamente de una manera material, sino de manera espiritual. Y quien realmente fue el que le preparó y una casa especial y espiritual y eterna, fue un hermano precisamente de Salomón. ¿No? Ese es el asunto de poder entender esta situación y poder redimensionar lo que estaba pasando. Y entonces David tropezaba una y otra vez en cuanto a su relación. ¿Y por qué si le pedía señales a Dios y que Dios le dijera qué hacer, por qué se equivocaba tanto? Es la forma en que nos pasa a nosotros. Si voy a la iglesia, yo aprendo, ya me comunico con Dios, pero me cuesta trabajo hacer esto. Entonces no te estás comunicando con Dios bien. El trabajo de Dios es muy especial para cuando Él habla y dice las cosas. ¿Sí? Y lo relaciono también con lo que a veces está puesto. Cuando habla precisamente de ese nuevo nacimiento. Le decían a Jesús, en verdad creemos que sí eres el maestro. ¿Por qué? Porque estás haciendo las señales que otros no han hecho. Jesús decía, en verdad les digo que si no nacen de nuevo, ustedes no pueden entender ni ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento a que se refiere
especialmente cuando la persona sí entiende que habla con Dios y que Dios le dice las cosas que es necesario que Él pueda intervenir para hacer, pero de una manera especial. Porque dice, el que es nacido de nuevo no es el que conoce la Biblia, no es el que se ha vuelto pastor o sacerdote, no, o es el porque ya dejó de cometer errores. El que es nacido de nuevo es el que ejecuta y ejerce la palabra de Dios cuando Dios ya le habló. Por eso Juan decía, y es que cuando escuché la voz de Dios, ¿sí?, caí como muerto. No es fácil, hermanos, decir así tan a la ligera, es que Dios me habló, escuché la voz de Dios. Necesita tener uno una condición especial. A los demás, Dios nos da mensajes, Dios nos muestra algunas señales, pero directamente Dios me habló, así como decía David, Dios me habló. Entonces es un error de que así pensaba David, pero los profetas decían, no es cierto. Y no voy a entrar a otro asunto en el cual pues realmente David no escuchaba a Dios. Segunda de Samuel 4:12. Precisamente aquí, ¿cómo sanar el alma? Un alma sana, que es el primer punto, un alma sana piensa, siente, consulta y actúa. Esa es la base de la inteligencia natural. Repito, un alma sana piensa siempre, va a sentir, va a estar relacionado con lo que siente, va a consultar, porque no va a decir Dios me habló y ya voy a hacer esto porque Dios me lo dijo. No, consúltalo. Usa la fe, como se dice, pero también usa la razón. Y tienes que actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios o a lo que Dios te está diciendo. Bien, el alma de David se enfermó cuando pensó que sus enemigos no merecían trato justo. Ya desde ahí su alma de David ya estaba enferma. Segunda de Samuel 4:12 dice, Segunda de Samuel 4:12. Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran y que además les cortaran las manos y los pies y colgaran sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Estos hombres que habían matado a Isboset, uno de los hijos de Saúl, enemigo de David, fueron a llevarle la noticia: ya matamos a tu enemigo, le cortamos la cabeza y te la trajimos. Entonces David dijo: ¿cómo se atrevieron a hacer esto contra el ungido de Dios? Yo nunca puse la mano sobre Saúl, a pesar de que me persiguió, yo nunca lo toqué. ¿Y ustedes se atreven a traerme la cabeza? ¿Qué creen ustedes que les voy a hacer? Dice, así entonces mandó que los mataran y los descuartizaran. Le mandó David que le cortaran la cabeza y les cortaran las manos. En cambio, a Isboset dijo: a él sí, llévenlo y sepúltenlo de una manera correcta. El alma enferma, ¿sí?, que ya David estaba en ese momento desviándose de lo que había sido él, su juventud y sus primeros años como un hombre fiel a Dios, ¿sí?, ya se estaba desviando desde ahí. Ya entraba en él también esa necrofilia, ese deseo de seguir derramando sangre y matando. Esa no era un alma sana, ¿sí? Y lo dicen después los salmos. Cuando nosotros leemos ya las expresiones de David en los salmos, ahí es donde nos damos cuenta cómo realmente David estaba enfermo. Los salmos hacen una expresión
de enfermedad, de arrepentimiento y de dolor de David. ¿Ah? Y después nosotros también a veces los usamos y los ponemos. Es que tengo inquietud, no puedo dormir. Abre los salmos, ponlos ahí cerca de tu buró y lee unos salmos. O sea, estás llenándote también de pensamientos de un alma enferma que está haciendo ese tipo de expresiones por todos los errores que cometió. Por eso es muy importante que entendamos este asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque había un comercial que decía: nosotros somos lo que comemos. ¿Ah? Y salía una persona comiendo donas y mucha chatarra, y entonces todo eso se le reflejaba en su cuerpo. Igual lo que nosotros leemos, lo que nosotros escuchamos y lo que nos comemos, eso es lo que somos. Muchas veces estamos enfermos, igual del alma, porque repetimos las mismas palabras y las mismas costumbres que hemos tenido. Bien, entonces, el alma de David se enfermó de soberbia al no actuar con humildad con el poder que tuvo. No era lo mismo ser el rey de una tribu, de la tribu de Judá, a ser el rey de todo Israel, donde ahí estaban todas las 12 tribus en conjunto. Entonces su poder aumentó. Pero es difícil que las personas, cuando empiezan a adquirir poder, puedan mantenerse sobrias, tranquilas, humildes. Es bien complicado, y a David le pasó esto. Vamos a ver 2 de Samuel 5, 4 y 5. 2 de Samuel 5, 4 y 5. Dice: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Su reinado fue 40 años de David. Pero los 7 primeros, se puede decir que empezó a sentir lo que era tener poder, grandeza. Y cuando ya se junta todo el pueblo de Israel, y es cuando ahí empieza realmente a salirse de esa forma de conducirse, inclusive de acercarse a Dios. Porque entonces él ya a esa edad empezó a tener el poder. Hay un libro que ya tiene mucho que lo leí, pero de vez en cuando me gusta darle una ojeada, que se llama La República de Platón. La República de Platón. Decía Platón: los reyes tienen que ser personas con una edad suficiente, igual que el Senado. Si en el Senado se ponen personas jóvenes, sin experiencia, van a cometer muchos errores. Entonces la República nos mostraba en ese tiempo para los griegos cuál era la edad adecuada. Y por eso dice, se les llamó senadores, porque tenía que ser compuesto por la senectud, que viene precisamente de senadores. Ellos son los que tienen que expresar la sabiduría en el pueblo, porque si ponen neófitos, si ponen gente joven, se va a pervertir, ¿sí? Y también así lo dice la Biblia, ¿sí? Entonces, no pongas neófitos al frente de las personas, porque en ese momento se van a contaminar o se van a dejar llevar por el poder o por la grandeza. A los 30 años ya David tenía el poder que casi pocos reyes tenían en ese tiempo a los 30 años. Por eso también David empezó a enfermarse de poder. Voy al otro, que es 2 de Samuel,
Segunda de Samuel 6, 8 y 9. No, esta otra. Segunda de Samuel 5, 18 y 19. Segunda de Samuel 5, 18 y 19. Dice: los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Refaim, así que David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, te aseguro que te los entregaré. Cuando uno entiende y medita las cosas, decimos, estos eran sentimientos de David, o una manera en que los profetas también le inculcaban, o la gente escuchaba también la voz del pueblo. O sea, aquí es una cosa decir, Dios no le pudo estar diciendo atácalos y destrúyelos, porque son tus enemigos. No, aún por mucho enemigo que sean, el pensamiento de Dios no puede cambiar, ni la actitud. Es entender que esas no fueron palabras de Dios, sino que en su pensamiento, en su manera de sentir o de pensar, David se empezó a inclinar de seguir en la guerra y destruir a todos sus enemigos, ¿sí? Hasta de una manera cruel y sanguinaria. David se volvió uno de los reyes más sanguinarios en aquella época, igual que hoy los de este tiempo, sanguinarios que destruyen ciudades, destruyen pueblos. Ese es el asunto de cómo el alma estaba enferma ya de David. Cuando decimos, es que David es el ejemplo de muchos cristianos y de muchas iglesias cristianas, cuando aquí él mismo está tomando, ¿sí?, actitudes contrarias a lo que es palabra de Dios, ¿no? Otra. Segunda de Samuel 6, 8 y 9. O sea, el alma de David se pervierte cuando piensa que Dios lo apoya en sus crímenes. El alma de David se enfermó cuando hace malas cosas por propia decisión y le echa la culpa a Dios y a otros. Esto es parte también de lo que sucede en estos tiempos, ¿sí? Pienso que Dios me dijo esto, o voy a hacer esto porque Dios me apoya, y entonces le salen mal las cosas y después culpa a Dios. Tenemos esa forma también a veces de culpar a Dios de lo que nos ha salido mal. Segunda de Samuel 6, 8 y 9. Segunda de Samuel 6, 8 y 9 dice: David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor, que David se la quería llevar a una casa diferente, en donde le iba a preparar ya, sacarla de ese lugar donde había solamente estado por muchos años en cortinas, en tiendas, en tabernáculos, y él se la quería llevar precisamente a Jerusalén, a su casa. Cuando eso pasa, ¿sí?, entonces dice que sucede que uno de los sacerdotes que llevaba, ¿sí?, el arca acompañado, fue que Dios lo mató. ¿Por qué? Porque se atrevió a tocar el arca. Aquí el asunto es, cuando David hace malas cosas, ¿sí?, entonces no le funciona, y le dijo es que Dios mató a Usa. Y se enojó David con Dios. Dijo, ahí te quedas ahora otro tiempo, yo no quiero llevarte ahí porque no me pareció bien que mataras, cuando el error fue de David. El alma de David se enojó cuando hace malas cosas. Había un procedimiento. Desde un principio, Moisés dijo, el arca se va a transportar a través de 2 barras y van a ir 4 personas guiando y llevándose el arca. Esa arca tiene que ser llevada por 4 personas. David dice,
yo no voy a hacer caso. David mandó a hacer una carreta. Allí es precisamente el que uno actúa a veces en su propio entendimiento y su propio capricho. El alma de David dijo, ¿por qué tengo que seguir los mismos procedimientos de hace tiempo? Yo quiero una carreta nueva. Y mandó a hacer una carreta y la metió y la puso con unos bueyes y empezaron a jalar el arca. El asunto está que es obvio a veces, la subida y todo ese trayecto hacia Jerusalén es muy pedregoso y muy inestable. Entonces, llevar el arca en carreta y en bueyes hizo que se ladeara y que cayera y que matara sobre Usa. O sea, no es que Dios lo mató, sino que se cayó el arca y mató a Usa. Entonces ahí fue donde David empieza a decir, entonces Dios lo mató. El asunto en cuanto a los signos, que es parte de lo que a veces digo, ¿y por qué le llamó Pérez Usa David? ¿O por qué le llamó el profeta Pérez Usa? Porque Pérez significa quebrantamiento de mi voluntad, destrucción de mi capacidad. Pérez. Entonces, cuando David se dio cuenta de que eso no había sido correcto, porque él hizo su voluntad cambiando la manera de transportar el arca, ¿sí? Repito, porque su alma enferma era decir, ¿por qué tengo que seguir los mismos procedimientos? Entonces cambió, pero los cambió para mal, no para bien. Ese es el riesgo también, ¿eh? Es decir, voy a hacer un sentido crítico de aquí para darme cuenta de que no es lo adecuado. Ahora, de acuerdo a la investigación que se hace, ahora hay que ponerla de esta forma. A veces sale peor, como dicen también, ¿no? Salió peor el remedio que el trapito, ¿no? Salió peor el remedio que... ¿El qué? Que la enfermedad. A veces hay que saber que no todo el cambio va a ser adecuado. Entonces, aquí el asunto es qué realmente es lo que hay que hacer y qué es lo que conviene y lo que va a ser de manera adecuada para que el alma esté mejor y no de una manera peor. ¿Verdad? El último punto. ¿Por qué el alma de David se fue deteriorando cada vez más y más? Y en esta última también es parte de esto. El alma de David se enferma cuando sus sentimientos, su lujuria por las mujeres está descontrolada. Los sentimientos, o sea, el cariño y el amor hacia la mujer es una cosa, o al hombre, pero cuando entra el aspecto de lujuria por las mujeres o por los hombres, ahí es cuando el alma está enferma. Y ya para ese tiempo el alma de David estaba muy enferma, porque dice que las mujeres lo atraían tanto que a veces no se resistía. Y una de ellas fue precisamente el asunto de Betsabé, a la cual se refiere esta cita. Segunda de Samuel 12, 13 y 14. Segunda de Samuel 12, 13 y 14. Dice: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. ¿Sí? Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Esta forma de ser de David le provocó precisamente que perdiera el reino. Su enfermedad estaba puesta en que su lujuria ya no era
un amor, una admiración por la mujer, un cariño hacia la mujer, no, sino que ya se había escalado varios niveles. La lujuria, que ese es un sentimiento incontrolable en cuanto a un deseo enfermizo. El amor a la mujer no es enfermizo, el amor hacia el hombre no es enfermizo. La relación hacia el hombre, entre la mujer y el hombre, no es enfermizo. Es algo que puedo decir que es parte de la naturaleza humana. Pero cuando entra ya la lujuria, ahí es cuando ya empieza a hacer locuras. Y las locuras de David precisamente fue decir, como yo soy el rey, pues esa mujer yo la necesito, yo la quiero tomar, porque es una mujer hermosa. Y entonces fue cuando toma a Betsabé, y es cuando viene el problema de ese asunto. Y no solamente para él, porque a veces ese tipo de enfermedad nos lleva a que los que sufren a veces son nuestra familia, no son nuestros hijos. Aquí dijo, por tal caso entonces como tú hiciste esto, tú no vas a morir, pero sí va a morir tu hijo, el que había nacido, entonces, de esa culpa y de ese pecado. Ese tipo de cosas son las que después vienen diciendo algo que, bueno, ¿de qué manera heredan los hijos este tipo de conductas de los padres? Es una forma en que hay que investigar científicamente. Sabemos que cuando hay este tipo de situaciones, ¿sí?, tiene mucho que ver. Cuando a una mujer se le fuerza a tener relaciones, se le obliga, o sea, ahí hay algo indebido. Que cuando tiene una relación de amor y de consensuada con el hombre, es donde ese hijo, ese nuevo ser, es gestado, es creado con cariño y con amor. Es un nuevo ser que viene a la vida. Pero cuando es forzada la mujer y obligada, como en este caso a Betsabé, David dijo, pues yo soy el rey, la traigo para acá y yo tengo relaciones con él, con ella. Ahí fue una relación que no fue aceptada en un principio por Betsabé. Entonces el efecto de esa relación y el producto de esa situación trae como consecuencias enfermedades posteriores. Es que Dios también le trajo el castigo, no, es nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Hoy en estos tiempos se ha aumentado mucho estos problemas a veces de los nacimientos, que vienen con síndromes de Down, que vienen con defectos a veces físicos. Ese tipo de cosas es preguntarse de qué forma fue procreado, de una forma adecuada, en donde realmente la mujer y el hombre lo planearon, estuvieron de acuerdo. Es muy difícil que pueda decir que los nuevos seres humanos que están habiendo en estos tiempos puedan tener ese cariño y ese amor, sino que la mayoría, en muchos casos, son por ese tipo de sentimientos descontrolados, de lujuria, de excesos. Como consecuencia, los hijos son los que pagan eso. Eso no quiere decir que alguien que ha llevado un buen matrimonio no tenga hijos sanos o alguna enfermedad que le haya quitado. Sí, de repente aparece, pero es más común que la mayoría de los enfermos, que han habido demasiados, ¿sí?, y se extienden cada vez más, es por la actitud ahora de almas enfermas
para ver precisamente la manera en cómo podemos satisfacer nuestras necesidades. Ese es un asunto muy importante y eso lo vimos también muchas veces en lo que es la bioética cristiana. La bioética nos habla acerca de la forma en que la procreación de los hijos, ¿sí?, o la salud de las personas tiene que hacerse con mucho cuidado y de una manera adecuada, porque la salud es muy importante. La bioética se nos ha olvidado, pero la Biblia está llena también de bioética. Así que entonces este asunto, decir, Dios castigó a David y mató a su hijo, no, porque después el otro hijo que tuvo, ¿sí?, que fue precisamente Amnón, que lo estamos viendo aquí, dice, bueno, pues es que a mí me gusta mi medio hermana, y entonces pues si me gusta, pues yo le voy a decir al rey que estoy enfermo, y entonces aquí es donde ese también es una manera de cómo él ya veía de qué forma actuaba su padre. Su padre era lujurioso con cualquier mujer que veía. Entonces también la lujuria se la traspasa a uno de sus hijos, que por cierto, estamos hablando de 20 hijos en total de David. Entonces eran muchos, y muchos llevaban ese tipo también de herencia, de genes de David, y por eso uno de sus hijos fue que se mete con su media hermana, y es cuando ahí se hace todo el problema en cuanto a perder el reino. David pierde su reino porque efectivamente por su lujuria, porque enseñó a sus hijos a meterse con cualquier mujer, no importa que fuera su hermana, no importa que fuera la que sea. Como eran príncipes o eran reyes, ellos no se podían detener ante eso. Eso es parte de lo que nos muestran almas enfermas en este tiempo por esta situación. Así que hay que pensar dos veces si quieren seguir teniendo a David como un ejemplo de oración y de siervo fiel. Cuando ya estaba con el agua hasta el cuello, entonces sí, David, lo vamos a ver en los Salmos, David ya no sabía qué hacer, pero de repente también entraba en su locura, aún en los Salmos. Entonces, todo esto es importante para poderlo ver. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.